Él es diputado del Partido Popular en el Congreso. Señor Gago, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, esta encuesta viene a demostrar el desgaste que está sufriendo el Gobierno y el crecimiento del Partido Popular, pero poco desgaste parece, ¿no cree?, para la mala gestión que ha hecho. Bueno, yo me quedo fundamentalmente con el crecimiento sensible, exponencial que ha tenido concretamente Pablo Casado y mi partido, ¿no? Hay que recordar que hace 2 años hemos sufrido un congreso de partido intenso, donde hubo hasta 6 candidatos, exministros, exministras. Al final el partido optó por un proceso de renovación, un proceso de mirar al futuro, de renovar un discurso, de renovar caras y de apostar por un joven líder, ¿no?, que venía ya pues irrumpiendo a nivel discursivo y a nivel también presencia mediática en nuestro partido, como es Pablo Casado, que todos ustedes ya conocían, especialmente los medios de comunicación. Bueno, en aquel momento nos hemos presentado, hemos obtenido pues un muy mal resultado. Yo formaba parte de las listas, por lo que me incluyo también el no haber llegado y no haber tenido la capacidad probablemente mediática de alcanzar pues un reconocimiento mayoritario de los españoles, y tuvimos 66 diputados. En tan solo 2 años en un proceso de consolidación de la nueva dirección del partido, pues hemos pasado a 66 diputados a 89 y ahora ya ninguna encuesta nos da por debajo de los 105 o 110 diputados, ¿no? Eso lo que demuestra es que vamos por el camino correcto, ¿no? Que efectivamente ese discurso que volviese a conectar con una amplia mayoría del espectro de centro-derecha, incluso no solo de quienes puedan estar pues a nuestra derecha, sino también aquellos socialistas que están desencantados, que precisamente usted lo decía, que el desgaste que está sufriendo este gobierno socialcomunista, del engaño de muchos votantes socialistas que han apoyado a un partido tradicional e histórico como es el Partido Socialista, y que se están dando cuenta que lo que tenemos en nuestro país es un auténtico desastre de gestión, y además aderezado con un vicepresidente y con un equipo de ministros que traen a nuestro país pues lo peor de las políticas que hemos visualizado en otros regímenes comunistas, ¿no? Todo eso hace que el Partido Popular se posicione como cada vez más como alternativa de gobierno, y yo creo que a los 2 años que faltan, probablemente hasta las siguientes elecciones, o 3, espero y tengo la intuición, y así lo deseo también por el interés general del país, que volvamos de nuevo a ser primera fuerza política y a poder ganar unas elecciones con amplia presencia en el Congreso de Diputados. Don Diego, ¿y qué le parece esa extrapolación que hace la encuesta, según la cual, en caso de presentarse unidos PP, Vox y Ciudadanos en España Suma, obtendrían una mayoría absoluta más que holgada? Bueno, yo creo que es interesante saber que el centro-derecha en nuestro país sigue teniendo un número de votantes suficiente como para alcanzar una mayoría absoluta, ¿no? Yo no puedo esconder, porque es una realidad, que en los últimos meses, yo diría que en los últimos 2 o 3 años, hemos visualizado una competencia política por el espectro de centro-derecha que no ha sido, desde luego, interesante ni para el país ni rentable políticamente para ninguna de las 3 fuerzas, ¿no? Esto es una realidad y, por desgracia, aunque me va a permitir que le diga que nosotros, como primer partido político de la oposición y también el primer partido político del centro-derecha, nos hemos centrado durante estos 2 años en tener nuestro propio discurso, ¿no? y en entender que nuestro rival político y, sobre todo, el rival que menos le interesa, por decir una manera, al gobierno, digo, al país, se encuentra enfrente, que es el presidente del gobierno, que es el gobierno socialcomunista. Y, por lo tanto, hemos tenido un discurso centrándonos en la alternativa al gobierno y entendiendo que nuestros rivales están enfrente. Eso no ha sido así, por desgracia, en otros partidos del centro-derecha. Y eso ha complicado, en cierta manera, pues que pudiéramos llegar a un entendimiento global que en su día llegamos a plantear. Yo lo que creo es que es fundamental, y es una realidad, y la media aritmética que usted traslada es un hecho más que palpable, ¿no? Y que para poder echar al gobierno socialcomunista del país necesitamos un partido que aglutine a la inmensa mayoría de españoles, o a una parte importante de los españoles, y especialmente a la totalidad de los españoles que voten opciones de centro-derecha, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el Partido Popular, desde la apertura de puertas, desde la asunción también de nuevas ideas, de incluir dentro de su discurso y línea argumental pues nuevas ideas que también defienden otros partidos, tiene que ser ese bastión y ese bastón que permita fijar una posición mayoritaria en España. Señor Gago, siendo usted portavoz de Cambio Climático de su partido, no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarle su opinión acerca de la polémica a raíz del precio de la factura de la luz. ¿Qué me puede decir? Mire, yo tengo el discurso como portavoz de Cambio Climático, y que además
se ha venido desarrollando en los últimos años con Isabel García Tejerina y con el exministro también Miguel Arias Cañete, de que efectivamente algunas de nuestras actuaciones en nuestra actividad ordinaria pues, generan algunos trastornos que efectivamente pueden acelerar el cambio climático. No es una cuestión de ser o no negacionista, porque hay cuestiones que no se pueden negar. Es decir, la contaminación, la emisión de CO2 afecta al cambio climático. Ahora bien, hay muchas formas de entender la lucha contra el cambio climático y, por desgracia y sorprendentemente, tanto el Partido Popular como otros partidos difieren de una forma muy significativa de cómo hay que abordar esa lucha contra el cambio climático. Decía que, perdón que creo que se ha cortado la comunicación. No, decía le escuchamos, sí. Decía que efectivamente en nuestro país ha habido durante los últimos meses, especialmente desde que ha gobernado la actual ministra de Transición Ecológica, la señora Rivera, una obsesión por ser los auténticos campeones y líderes en el proceso de transición energética, pero abandonando la cobertura energética que nos permite ser, digamos, competitivos, ya no solo a nivel industria, sino también de tener una factura a la luz razonable. Ya sabíamos de hace tiempo, desde el Partido Popular, que podíamos acabar en una situación parecida, cuando vinieran maldadas, cuando vinieran situaciones, como ha pasado, de una ola de frío histórica y que además se ha conjugado con otras zonas y regiones del mundo donde también demandan el mismo combustible energético que nosotros y que también estaba sufriendo una situación de temperatura similar, sabíamos que había que tomar decisiones para abordar esta problemática. ¿Cuáles son esas decisiones? Bueno, lo primero es que no podemos pretender cerrar la generación de energía convencional si no tenemos capacidad a día de hoy, que la tendremos, pero no la tenemos a día de hoy, de generar energías alternativas renovables que nos permitan sustituir esa necesidad energética, que España la tiene y la va a seguir teniendo, todavía más cuando hay temperaturas extremas. Y en segundo lugar, que necesitamos también, bueno, pues que dentro de la factura de la luz estamos acarreando una serie de pagos, le estamos haciendo pagar a los españoles una serie de peajes, una serie de impuestos que nosotros hemos propuesto, y está blanco sobre negro, presentando enmiendas y también proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados, que había que eliminar de la parte fija de la factura una serie de costes que se estaban cargando a los españoles, ¿no? Si se hubieran adoptado estas dos decisiones, hoy no tendríamos el precio de la luz o estos días más caro de Europa. Y por lo tanto, lo que demuestra, y termino con esto, Javier, es que la política energética de este gobierno y sobre todo de la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, pues es la del campeonato, ¿no? La de competir, a ver si ella se puede poner la medalla de ser pues la persona que antes acorta los plazos, pero sin pensar en las consecuencias que ello tiene. Don Diego Gago, diputado del PP en el Congreso, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, Javier, gracias. Hasta luego, muy buenas noches.